En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido martes, hermanos y hermanas en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papa Dios y de nuestra Madre la Santísima Virgen María para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso martes 29 del mes de octubre, o sea, mes del Santo Rosario, bendito sea el Señor, está tomado de San Lucas, en su capítulo 13, versículos del 18 al 21. Pero antes de compartir este hermoso evangelio, hermanos, hermana, me gustaría recordarle a ustedes, papá y mamá, que somos hijos de la luz y que por consiguiente no podemos hacernos parte de cosas que conlleven a la oscuridad de fiesta pagana. Recordar que ya se aproxima la famosa fiesta de Halloween, 31 de octubre, o sea, pasado mañana, bendito sea el Señor, y no podemos permitir que nuestros hijos sean parte de la misma. ¿Cómo? Participando de actividades en honor a la misma, ya sea de una manera presencial o a través de los medios, disfrazando a nuestros niños en honor a esa fiesta pagana. No podemos permitir que el demonio llegue a nuestra familia haciéndonos parte de esa fiesta, sino más bien que debemos ir a disfrutar a Cristo, Eucaristía, a través de la única fiesta santa que el Señor nos ha regalado, o sea, la Santa Misa. Bendito sea el Señor. El Evangelio a escuchar, como ya acabé de explicar, está tomado de San Lucas 13, del 18 al 21. Y por ser palabra del Señor, la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo dijo Jesús: ¿A qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en arbusto, y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Y dijo otra vez: ¿Con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que toma una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso evangelio que nos ha regalado el Señor en este hermoso martes. Bendito sea Dios. Y me gustaría, hermanos y hermanas, iniciar esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Jesucristo, bendito sea Dios, citando lo que bien nos tiene a decir el mismo Jesús allá en el capítulo 4 de San Marcos, en su versículo 26 y siguiente. Y dice el maestro: Escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que sepa cómo lo hace. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se levanta la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Bendito sea Dios. Indicándonos, hermanos y hermanas, que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, como bien lo presenta el Evangelio. Y dice la palabra que al momento de ser sembrada en nuestros corazones, va creciendo sin que nosotros nos demos cuenta cómo lo hace. Indicándonos, bendito Dios, que solo basta confiar, solo basta poner nuestra esperanza en Dios y el resto ya el Señor lo hará con nosotros. Por eso dice la palabra también San Mateo 6:33, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás lo tendrán por añadidura. Bendito sea el Señor, indicándonos, hermanos y hermanas, que solo basta confiar plenamente en el Maestro y entonces Él
se encargará de lo demás. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, es importante entender que si hemos puesto nuestra confianza en Dios, no tenemos que inquietarnos por nada ni por nadie. No, hermano, hermana. Bien lo dice San Marcos 4. El reino de Dios es parecida a un hombre que esparce la semilla en la tierra y ya esté durmiendo o despierto, sea de día o de noche, la semilla va creciendo y él no se da cuenta cómo lo hace. Lo mismo va haciendo el Señor con nosotros. Sí, el Señor va actuando de una manera misteriosa entre nosotros y por lo tanto tú y yo solamente debemos dejarnos llevar por su presencia. Bendito sea el Señor. ¿De qué manera? Amándole. Así es, amándole a Él con todo el corazón. ¿Por qué razón? Porque según San Juan 14:23, quien le ama le obedece. Quien ama al Señor, el Padre también lo amará. Entonces la presencia gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vendrán para hacer morada en ese corazón que le ama a través de la obediencia. ¿Y a qué nos invita el Maestro? A permanecer unido a Él a través de la oración, a través del único culto perfecto, sea la Santa Misa, a través de un corazón dispuesto a recibirle en su cuerpo, sangre y divinidad. Sí, esa es la manera como obedecemos a Dios, a través de actos de misericordia, a través de obras de caridad, a través de obra, bendito Dios, que nos lleven a nosotros a reconocer a Dios en el enfermo, en el necesitado, en el desvalido. Eso es lo que significa obedecer a Dios, o sea, tener un corazón dispuesto para servir, tener un corazón dispuesto para ser testigo fiel de su amor, tener un corazón dispuesto para darlo todo por el Evangelio. Eso es lo que significa amar a Dios. Eso es lo que significa permitirle a Dios que Él pueda ir creciendo en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta cómo lo hace. Bendito Dios. Por eso dice Jesús, el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en arbusto y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas, indicándonos, hermanos y hermanas, que a medida que tú y yo vamos dejando el Señor obrar en nuestra vida, esa fe que Él ha puesto en nuestros corazones va creciendo, se va desarrollando hasta el punto que los demás también van contemplando el poder de Dios a través de nuestro testimonio. Por eso dice Jesús también, ¿con qué otro ejemplo podré ilustrarle? El reino de Dios es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa, indicándonos, bendito sea Dios, que cuando tú y yo nos ponemos a la disposición del Maestro, cuando tú y yo abrimos el corazón a Dios y le decimos a Él que se haga su voluntad, haz en mí, Señor, tu querer, tu voluntad, entonces en ese preciso momento se va desarrollando ese reino, se va desarrollando esa fe, esa confianza en nosotros hasta el punto que nos lleva a nosotros a dar frutos en el Señor, y no un fruto cualquiera. Bien lo dice la palabra San Juan 15:16. El fruto que daremos en Cristo es un fruto que va a permanecer para siempre. O sea, el fruto que damos en Cristo es un fruto que nos lleva a nosotros a la vida eterna. Y a eso estamos llamados todos, hermanos y hermanas, a dar frutos en Cristo, para que perdure y podamos obtener a través de ese fruto la vida eterna. Pero, como bien expliqué, el fruto que tú y yo estamos llamados a dar está cimentado en el amor a Dios. O sea, está cimentado en amar a Dios con todo el corazón, en amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y partiendo de ahí, amar a nuestros hermanos como a sí mismo. Porque cuando amamos a nuestros hermanos, estamos amando a Cristo. Cuando perdonamos a nuestros hermanos, estamos perdonando a Cristo. Cuando pedimos perdón, cuando abrazamos, cuando ayudamos, cuando atendemos la necesidad de nuestros hermanos, estamos atendiendo a Cristo. Recordar lo que dice la palabra San Mateo 25:40. Cuando lo hiciste con uno de esos pequeños, también lo hiciste conmigo. Dios bendiga eternamente tu vida. Amén.